La de medio círculo es media curva. Y la de 3/4 es tan curva que es casi cerrada. ¿De acuerdo? Y obviamente que hay los intervalos. ¿Cuáles serían los intervalos? Si es un cuarto equivale a 2 octavos. ¿Sí? Un cuarto es 2 octavos. ¿Están de acuerdo? Y si la cerramos un poquito la aguja, va a ser 3 octavos. ¿Están de acuerdo? Un medio es igual a 2/4 o 4 octavos. Entonces, una aguja más cerrada que un medio sería una 5 octavos. ¿Sí? Y ahora vamos con 3/4. 3 es 6, 4 es 8. 6 octavos. 7 octavos. 7 octavos es más cerrada que 3/4. Entonces ustedes tienen 3 agujas fáciles, cuarto, medio, 3/4, y 3 agujas que tienen que calcular. 5 octavos, ¿no? No, era 4, 5 octavos, era más de un cuarto. 7 octavos es más de un medio, y con lo último que vimos, ¿cuánto fue? 6, era 3/4, era 6 octavos, 7 octavos, y 7 octavos. Son 6 agujas que existen en el mercado. 6 curvaturas. Ya no pueden ustedes reclamar si lo tuvieron en el examen. ¿Qué aguja es esta? ¿De acuerdo? Eso es parte del internet. O sea, la universidad pretende ser número 1, pero ni siquiera paga un buen internet, una buena señal. No exigen plataformas, mira esa plataforma. Ni partido. Quedan todo el día esperando que. Bueno, esa es una cosa, ¿no? La otra cosa es que esta aguja, aquí, dice medio círculo y abajo habla 25 milímetros. Quiere decir que 2,5 centímetros de tamaño. El tamaño. Ya hablamos de que no es lo mismo hacer una costurita en el ojo o en la boca. Necesitas una aguja lo más chico posible, de 1 centímetro, que meterte a la barriga a costurar un hígado, que tienes que agarrar una masa de tejido. Ahí vas a buscar la aguja más grande y más curva. Lo mismo que si vos querés costurar talón o palma, necesitas una aguja lo más recta posible. Un cuarto. Y si es cuero grueso, la punta tiene que ser triangular para que sea cortante. Y si es una arteria, una vena, la aguja tiene que ser delgadita y sin cola para que el hilo, cuando pase, no deje pinchada la arteria. ¿Tomando ya? Hermano, completo. Bueno, sigamos hablando. Así a capela. Ayer, ¿qué tengo que organizar un poquito mejor? Ya, mira. Ya, vamos a ver. Algodón. Algodón, el hilo más barato. ¿Ya? Los campos, cultivos, las hebras, hacen hilo y sirve para aproximar tejido. Este algodón es trenzado. El algodón es trenzado. El algodón
Por lo que es trenzado, se infecta, ¿ya? Produce reacción inflamatoria, porque es trenzado, o sea, se rechaza, se infecta, se rechaza, se infecta. ¿Y qué más? Blanco, la hebra, barato, trenzado, reacción inflamatoria, al amarrar es áspero. Eso no es tan importante. Pero básicamente el problema es que no se absorbe. Esto es otra cosa. Trenzado multifilamento. No absorbible. No absorbible. Y es origen natural. Está en la naturaleza. Perfecto. Todo el mundo usaba, pero no podían colocar en aponeurosis, porque ya dijimos que las aponeurosis rechazan los hilos trenzados. Entonces se supuraba, había que sacar un puntito y a buscar ese nudito, cortarlo y sacarlo. Era el gran problema de los cirujanos antiguos, que después de la cirugía, cuando pasaban visitas, apretaban las heridas. Eran temidos los cirujanos porque en postoperatorio apretaban las heridas buscando que supuren los hilos, sacarlos. Imagínate vos cortado, operado y que el cirujano venga al otro día y te lo pegue. Terrible. ¿Ya? Entonces apareció un hilo llamado Dexo. El Dexo es el ácido poliglicólico. Ácido poliglicólico. Dexo de Brown. Yo creo que ha sido en los años 80, siglo pasado. ¿Ya? Apareció ese hilo y fue el boom. ¿Por qué? Porque era un hilo absorbible. Un hilo que desaparecía. Vos lo podías usar en los planos profundos, torturar la piel, que cicatrice la piel, y no necesitaba volver a recogerlo porque él se absorbía. Entonces, absorbible. Azul. Absorbible. ¿De acuerdo? 30 días. Pero era ácido, era hecho en laboratorio, sintético. También era trenzado. También era trenzado. Producía una reacción inflamatoria, porque era trenzado, pero no como el algodón, que el algodón se podría y era rechazado. ¿De acuerdo? Entonces, menor reacción inflamatoria, pero no nula. ¿Ok? Bien. A este ácido poliglicólico comenzaron todo el mundo a usar. ¿Por qué? Porque le daba 30 días para aprender a absorberse. Podía dejarse el plano profundo. Era trenzado, era resistente. Y si no se inflamaba, pasaba. Pero comenzaron a tener problemas cuando usaban el biourinario. ¿Ya? Porque era ácido. Entonces reaccionaba con la orina. Y cuando usaban el intestino, el estómago, comenzaron a haber problemas. Y alguien dijo, lo vamos a enfocar. Este hilo trenzado
lo vamos a forrar. Entonces, hicieron el ácido polilactínico. Ácido polilactina. 910. Este fue el Bicryl de la ético. Barra ético. Este es verde y este es lila. Son los dos hilos más utilizados en la práctica quirúrgica. Es decir, si en esta clase ustedes por lo menos aprenden estos dos hilos, ya no van a pasar tanta vergüenza. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque van a tener un 80% de probabilidad de que le acierten cuando le pregunten qué hilo usan. Pues si usted está aprendiendo un nombre, que tiene 80% de probabilidades de acertarle al hilo. ¿Ya? Entonces, el Bicryl, es el ácido poliglicólico, pero en vez de glicólico es lactínico y es 910. 90 de ácido y 10 de silicona revestido. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que sea menos reacción inflamatoria. Entonces, este también es trenzado, pero es forrado. Vamos a poner trenzado, sí, pero forrado. Y este tiene menos reacción inflamatoria. Y como está forrado con silicona, este es absorbible 90 días. 90 días tarda en absorberse. Dura mucho más. Entonces, si la herida va a tardar más porque es más grande, porque el paciente es más añoso, porque está más desnutrido, ¿de acuerdo? Entonces, es un hueso o es un aparatoso, área grande, ¿entienden? Va a tardar más en cicatrizar. Entonces, 90 días. También es sintético. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Que la Dexon de Brown se quedó con Robin Chow porque la ética Johnson Johnson le quitó el mercado y lanzó un hilo que se llama Maxon. Ya, cagamos. Este dijimos Brown, ¿no? Brown. ¿Y qué es el Maxon? ¿Qué le falta a estos hilos para ser mejores? ¿Cómo podrían hacer ustedes, dueños de la ética o de la Brown, para superar los hilos? ¿Qué le corregiría a esos hilos? Que no sea trenzado. Muy bien, felicidades. ¿Qué otro italiano en la clase? ¿No viniste? ¿Qué pasó hoy? ¿Ah? ¿Qué pasó hoy recién? Entonces, inteligencia pura. Porque yo ayer lo dije, por eso lo pregunté. ¿Entendés? ¿Qué pasa cuando el hilo no es trenzado? Lo que estuvieron ayer. ¿Ah? No se infecta. ¿Por qué no se infecta? Porque no almacena bacterias. Porque es inerte. Porque es sin poro. Es monofilamento. ¿De acuerdo? Entonces aquí fue el gran impacto. El gran impacto de la Maxon, que el tipo nos hizo un hilo monofilamental. ¿Y de dónde se copiaron
para hacer un hilo monofilamentado? ¿Cuál fue el primer hilo monofilamentado? Sintético. ¿Y cuál fue el primer hilo monofilamentado natural? Kiku y Kaku. ¿Ah? Kiku. Kiku. Cuerda de violín. O catgut, tripa de gato. O de chivo, o de ovejo, o de vaca. Su mucosa de la tripa dio lugar al primer hilo de un solo filamento. Pero, por ser un hilo natural, vamos a ponerlo acá, negro. Vamos a poner acá. Catgut. Catgut. Este hilo catgut es natural, es animal, ¿verdad? Natural, animal. Y este hilo es monofilamentado. Mono. No hay otro negro por ahí, ¿no? Ya. Por favor. Monofilamento. Pero se podría en 10 días. Lo cromaron. Ya aplicamos lo que es cromar. Cromaron para choque, ¿verdad? Se absorbió en 20 días. Hasta que al final encontraron un hilo sintético. Te lo doy te lo devuelvo después. Lo cambié, ¿ya? Encontraron un hilo sintético, natural, sintético, que es monofilamento, sintético, monofilamento, lo que quiere decir que si es monofilamento, él es suavito, es inerte, no tiene tren, no tiene poro. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Acuérdense, ayer hablamos. ¿Para qué no se peleen los gringos? Nylon. Mono-nylon. Mono, Nueva York, Londres. El mononylon es el hilo de pesca. El hilo que se enrieda tiene memoria. Ya no le voy a poner aquí memoria porque ponerle mucho reacción. Pero es un hilo sintético, monofilamento, no soluble. Es no soluble. Se queda para toda la vida. Cuando hacen cirugía mamaria, la suben la glándula va y la pegan a la ponderosis del pectoral con hilo mononylon y se queda ahí para toda la vida, no se pudre porque es práctico. Es como tirar una botella de agua de Coca-Cola al mar, se queda para toda la vida, ¿no? En el mar. Está bien eso, ¿no? Porque es práctico. Y ese gran cáncer de los mares es que la civilización, el ser humano choca, terremoto. Ustedes dos, presten atención. No tiren botella de Coca-Cola al mar, ¿por qué? Porque el plástico no se compone y es basura por toda la vida. Entonces, con mononylon, un hilo de nylon, hilo de pesca, se fija la glándula mamaria pectoral, puede ser una médula de cáncer. ¿Qué hilo va a usar? ¿Ya? Porque no se pudre, no se absorbe, no se infecta. Bien, entonces, la palabra clave era de que la Brown agarró un hilo que se llama maxo, que es monofilamento. ¿Cómo se llama? ¿Y qué poder tiene? No inflama. No se pudre, porque es mononylon, no inflama, no se rechaza, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿por qué no uso nylon? ¿Verdad? ¿Por qué no uso nylon? Si nylon tiene lo mismo. ¿Ah? Ya, ahorita termino aquí. Solamente un ratito. Si el nylon tiene todas esas propiedades, entonces, ¿por qué voy a usar el Maxo, que es 10 veces más caro? El Maxo es absorbible, se absorbe a los 180 días. Poliglifonato. Él es sintético. Se llama polidioxanona. 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 PDS, todo el mundo conoce como PDS. Dura 180 días. Entonces, si es un monofilamento, y el nylon también es monofilamento, ¿cuándo yo voy a decir no puedo usar nylon? Tengo que usar PDS. Yo les dije, el nylon se queda toda la vida con la glándula mamaria y el pectoral, pero el PDS se va a desaparecer. ¿Cuándo necesito yo que se desaparezca el hilo? Que se absorba, que se vuelva. Vías urinarias, ¿por qué? Porque si se queda el hilo en la vejiga, con los años va a acumular barro y se va a hacer arena y se va a hacer piedra. Esa es una. Otra, si está en una arteria, en una vena, va a ser coágulo, porque se va a tropezar la plaqueta en el hilo. Si está en un intestino, ¿ya? El hilo va a estenosar. Todo órgano tubular, todo tubo, cuando cicatriza, disminuye su calibre. Si vos tenés un tajo aquí, o si te falta un pedazo de piel, la cicatrización primero hace que se retrae, se hace la herida más chica, ¿no? Para poder cubrir de piel. Entonces, la retracción cicatricial en órganos tubulares produce estenosis. El colédoco, por ejemplo, si vos culturas colédoco, se te va a estenosar, tenés que usar técnicas especiales. El intestino delgado, el intestino grueso, el uretero. Entonces, no pueden usar ustedes hilos sintéticos no absorbibles, porque la cultura se va a quedar para toda la vida y la arteria o el conducto no va a poder estirarse. ¿Ya? Tiene que desaparecer para que el conducto recupere su calibre normal. Entonces, este hilo, su principal aplicación es en suturas de conductos y tubos y órganos tubulares. No inflama, es absorbible y es sintético. Ya, con esto vamos a poder tener un poco de cancha en el terreno que vamos a usar. Vamos, primero ya. Voy a quitar, la verdad, aquí estamos. Vamos aquí. Bien, ahora sí ya vamos, con la ayuda del PowerPoint, vamos a la clase la vamos a avanzar ordenadamente. Próxima slide. Ya, ok, si quieres sentarte, yo te puedo dar. O traerte una silla, mejor traerte una silla. ¿Pasar una silla? ¿Un poco estás en la orilla? Bueno, ayer yo les dije una frase media vulgar que dice: la mierda la patada empanada. ¿Se acuerdan? Si no tenés más hilo, ¿qué vas a hacer? Inventarte, ¿no? Hay lugares en que solamente tienen algodón. Vos tenés que comprar algodón, pero eso no es tu problema. No hay otra cosa. Entonces, lo primero que tenés que preguntar,
si necesitas hacer una sutura y te dicen qué hilo vas a ocupar, qué hilo tenés. Características de la herida está sucia, está infectada, está contaminada, le faltan pedazos, vas a tener que traccionar, vas a tener que hacer fuerza, tienes que estar bien. Esos tejidos están negros, oscuros, desvitalizados, el paciente está sano, un paciente joven, un paciente en buen estado, un estado comprometido, un paciente deprimido, un paciente psicótico, un paciente con enfermedades de base, con tuberculosis, con... En fin. Esas son las patologías concomitantes. Y los hilos son versátiles, sin memoria, se absorben. La fuerza tensil es cuánto tiempo van a durar esos hilos sin podrirse. 30 días, 90 días, 120 días, 180 días, con fuerza para mantener la herida. No como el caso del cactus, que en 10 días, 7 días, 10 días ya se pudre y ya no tiene fuerza. Se usa en lesiones de mucosa, en la boca, en lesiones de cicatrización rápida y que si no tienen fuerza tensil, que no hay tensión. Próxima slide. Se usa para ligar los vasos, el ejemplo de la ligadura de la arteria uterina con la crina de caballo, ¿verdad? Después de la primera cesárea. Mantener los bordes juntos en la sutura. Traccionar como riendas de caballo, pasar un hilo por detrás de una estructura y lo volver por el otro lado y jalar de los dos extremos y la traccionar la estructura para que salga fuera para poderlo operar. Los tiempos fundamentales de la técnica operatoria dijimos que era exposición y en exposición era tracción, ¿verdad? Entonces, rienda. Medir distancia, ya les expliqué, un hilo lo pones en la fulcro external, otro hilo en el pubis. Esos dos hilos que están uno acá y otro acá, los uní en el mamilo derecho y lo uní en el mamilo izquierdo para implantar los dos mamilos en el mismo lugar en el caso de una hepatía mamaria. Corte preferido, fístula. Hay una fístula es una flauta. Es un falso trayecto. Es decir, vos comés y se caca por el ano. Pero si una espina, un hueso se te clava en el recto y te abre un hueco, va a formarse un desvío que se va a entrar por el hueco y va a salir por la nalga. Te va a crear en la nalga una pápula, una boca, donde todos los días vos comés, haces caca por allá y por acá está el pus. Eso se llama flauta o fístula, caña hueca. ¿De acuerdo? Entonces, si vos pones un hilo de seda por dentro de ese trayecto, de esa flauta, el organismo la reconoce a la seda, que es de un gusano, que tiene una proteína extraña con código genético, lo rechaza y el hilo va bajando y va cortando. Va bajando y va cortando. Y lo que corta se va reparando porque eso es con los meses. A eso se refiere con el corte interior de fístula. Y definir trastorno del cuello cuando vos vas a hacer un corte para sacar la glándula tiroides, con un hilito vos lo apretás, el hilo en la piel y queda la marquita. Entonces ahí tras la marca del hilo vos vas a hacer el corte. Te va a salir rectito, te va a salir chueco. Bien, eso sería el historia. Partido de Schmidt, usaban tendones de animales para aproximar los tejidos. Ya, Races utilizó para cerrar abdomen, tripa, no, cuerda de violín, cuerda de violín. Abulcasi le agarraba los especulones, las hormigas peleonas esas, ¿no? Que ustedes le sacan la antena. ¿Alguna vez han jugado con eso? Puta, yo no tenía juguete, entonces los especulones, ellos trabajan. Pero si vos le sacas la antena, ellos no se reconocen, creen que son enemigos. Se ponen uno frente a otro y se prenden y se muerden hasta que mueren. Y tienen una pena. Entonces, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacen con los especulones? Se lo ponían en la piel, el especulón se muerde y cuando muerde le agarran el cuerpo y le agarran la cabecita con los venados. Esos son tenaz. Entonces, Abulcasi usaba la quijada de las hormigas para suturar y Mitchell usaba grampas de titanio como un grapador de papel. Ya los egipcios, en tanto oro, pues hacían hilos de oro, hacían hilos de plata, pero fue el padre de la cirugía americana, Ambrosio Paré, que comenzó a usar estos hilos como mostaza, ¿no? Copiándose al tipo que agarró una crina de caballo para ligar una arteria
de una madre que había dado a luz por cesárea y que para que no se muera la madre le hicieron empujarse a la pedotería. Pero viene después el algodón fue Lister. Ambrosio Paré fue el de la democracia. Lister, junto con Pasteur, ¿no? La microbiología, él comenzó a usar el cactus, que es el de tripa, y William Halsted, cirujano americano, comenzó a usar la seda. Ya Whipple, que operaba páncreas y que tenía que avanzar despacito, porque es muy ligado. Se tiene que hacer 300 ligaduras con hilo, le salía muy caro la seda, entonces él inventó el algodón. Whipple, operar páncreas, que usaba mucho hilo, buscando la economía, descubrió el algodón. Pero antes Halsted, el de la pinza de Halsted, la Mojito, así se llama Mojito, él fue el que comenzó a usar la seda. Y Lister, el microbiólogo, usaba el cactus. ¿De acuerdo? Después ya comenzaron a usar los naturales minerales. ¿Ok? Entonces acuérdense que había naturales y sintéticos. Los naturales pueden ser vegetal, animal o mineral. Vegetal, algodón lino. ¿No? Mineral, acero, hierro, con níquel y cromo, que es el alambre, plata, oro, que son minerales. Bien, entonces, plata, titanio. Próximo. Respuesta quística, ya yo les expliqué que no es lo mismo que reacción inflamatoria. Reacción inflamatoria es cuando yo me voy a dormir con un churrasco en la muela y al día siguiente mi encía está roja. Por la química, las enzimas, eso es inflamación. Dolor, rubor, calor y tumor. Pero si yo me meto una proteína dentro de mi cuerpo la va a reconocer como un antígeno, te han estudiado eso, y va a formar anticuerpos para rechazar. ¿De acuerdo? Entonces, haga la diferenciación entre respuesta inflamatoria y reacción química. Entonces, los materiales irritantes, los materiales inertes, la afinidad de los tejidos, la infección, el traumatismo, la enfermedad de tejido, la enfermedad de base de nutrición, calibre y resistencia versus tiempo. Calibre es el grosor de hilo, resistencia de la hebra, si es trenzada o monofilamentada, versus cuánto tiempo va a tardar en cicatrizar este hueso o este músculo, esta ponderosa y la fascia. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los detalles que ustedes tienen que tomar en cuenta para elegir un buen hilo. Próximo. Obviamente que tiene que ser estéril, que no guarde bacterias, tiene que ser resistente, que no se suelte, pero al mismo tiempo que no está tan finito que no corte los tejidos a la tensión. Hay hilos que los cortan los tejidos, sobre todo si lo apretan mucho. Que sea maniobrable para poder atarlo, que no produzca alergia, que sea suave para poder anilar, que no produzca cáncer, que dure, que no tenga capilaridad, que sea inerte, que no se produzca infección, que tenga electrolitos, sodio y potasio, ¿no? Que puedan producir reacciones, barato y que no se deja mal. Los hilos que tienen memoria se dejan mal. ¿Ya? Aquí en lo que tiene capilaridad, ¿ustedes saben qué es lo que es capilaridad? Poro, correcto, poro. Yo les pregunto, cuando ustedes se meten a la piscina con una malla de licra, cuando salen chorreando abajo, goteando abajo. Y en pocos minutos la ropa está seca. Porque el agua no se queda en el hilo. Y el viento lo seca. ¿Correcto? Pero si ustedes se largan a la piscina con un calzoncillo de algodón, el algodón tiene porosidad, el algodón chupa el agua y el fundillo del calzoncillo va a llegar a la rodilla, ¿no? ¿Verdad? Y 2 horas después sigue mojado. ¿Por qué? Porque
el agua se entra. Entonces, eso mismo pasa cuando ustedes usan un hilo que tiene capilaridad como el algodón, que cuando lo usan en ambiente húmedo, mojado, se va a humedecer el hilo, se va a hinchar y se va a desamarrar. Entonces, tienen que pensar también que si están en ambiente húmedo, no pueden usar hilo con capilaridad, porque se va a desamarrar. Próximamente. Naturales, el canto simple y el cromado, 10-20 días. Los sintéticos, ahí está. Ácido poliglicólico y poligastina, 90 días. El poliglecaprone, 120. Y la polidosanona y el poligliconato, 180. Próximo slide. Los inabsorbibles. ¿Cuáles son los que no se absorben? Vegetales, algodón y lino. Ya lo conocemos. Animales, la seda. Ya lo conocemos. Minerales, acero, alambre, tirano, rata. Ya lo conocemos. Los sintéticos, el nylon. Y los pantalones ordinarios. Los pantalones baratos. Esos pantalones que no pueden ver la plancha porque se fruncen. No se arrugan y brillan toda la vida. Pero si te lo pones, vas a sudar como... ¿Cuáles son? Los sintéticos. Esos pantalones sintéticos, ¿no? ¿Verdad? Esos pantalones baratos, brillan, no se arrugan, son baratos, pero son plásticos. No entra el aire. Sudan. Entonces ahí están el poliéster, el dacron, el polietileno, el polipropileno y el polibuteno. El polipropileno se destaca. Creo que lo vamos a poner aquí. El polipropileno, pero otro hilo que tienen que saber. ¿Ya? Aquí vamos a poner. Prolene. La diferencia entre el prolene y el nylon, ¿cuál será? Polipropileno. Polímero isotáctico de carbonado de no sé qué lineal. Fórmula de un carbono derivado de petróleo. ¿Cuál sería? ¿Qué harían ustedes para mejorar el nylon? Ese que le ponen a la teta dura toda la vida. ¿Qué harían para que tenga un mayor uso? Mayores propiedades. Dijimos que no podíamos usar hilos inabsorbibles y estructuras en ductos, ¿no? Porque ellos se quedan para toda la vida y ellos no estiran. ¿Ok? Entonces, pero si vos necesitas costurar una válvula cardíaca y pones un hilo nylon y ese corazón va a moverse 60, 80 veces por minuto, ese hilo nylon, que es plástico, va a llegar a relajarse y romperse. Entonces, si ustedes se fijan que los zapatos antes eran de suela, de cuero, pero después vino la goma, después vino el Neolite, y ahora viene un montón de materiales que son sintéticos, plásticos, pero altamente flexibles y que absorben el impacto. ¿De acuerdo? Entonces, ese hilo es el problema. Es un hilo idéntico al mononylon, solamente que es azul. Prolene azul. ¿De acuerdo? Y que es muy flexible. No es como el mononylon que tiene memoria, pero sí tiene todas las más características. Inerte, monofilamento, resistente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, prolene, ese es otro hilo que ustedes tienen que conocer en su pobreza, pero para salir de la vergüenza, ¿ya? Conociendo el Dextron, conociendo el Bicril, conociendo el Cadmium, algodón sedalino, pues es muy fácil. Conocer el prolene es obligatorio. Continuemos. Ya el polibutester no es muy común. Ahora, les pregunto, ese poliprolene es monofilamento y es sintético, es inabsorbible.
¿Cuándo sería vos un dacro y un polietileno? En la misma situación que el prolene, pero que el nudo no varía. Porque el prolene es más flexible que el nylon, pero el nudo va a ser grande. Si lo pones en una arteria, se va a tropezar la plaqueta y va a ser un coágulo. Pero si vos querés operar una arteria que no se siente el nudo, que con dos nudos no se te deja amarrar, con dos nuditos no se deja amarrar, lo corté bajito y no se desate, y que se desaparezca. Ahí usamos el poliputeste y el dacro. ¿De acuerdo? Próximamente. Bien, entonces vamos a ver. Dividimos entre monofilamentos y multifilamentos. El cálculo conocemos. La polidiosanona la conocemos. Gliconato y esta prueba. 120, 180. Nylon conocemos. Polietileno, polipropileno. Es el mismo. ¿Ya? El prolene. Alambre, titanio, acero. 15. Multifilamento. Los primeros trenzados eran el algodón, la seda y el lino. ¿De acuerdo? El ácido polidicólico, que es el Lexus, la polilastina, que es el licril, alambre, ya hicieron alambre trenzado, ya hicieron acero trenzado, ya hicieron nylon trenzado. El poliéster y el dacro son los primeros sintéticos trenzados, inabsorbibles. ¿De acuerdo? Pero la tecnología electrónica ya logró hacer también del nylon, también del acero y del alambre fibra trenzada. ¿Ya? Próxima vez. Bien, ahora vamos por especialidad. Y ahí viene la ignorancia bruta. ¿Qué hacer si vos querés esconder un billete de $100 para que un ginecólogo no lo pida? Lo pondré en un libro de medicina. No lo pidan. ¿Por qué? Porque las mujeres parieron toda la vida sin ginecólogo, sin obstetra, con matrona. ¿Ya? Y es broma, ¿no? Porque la verdad que hay muchos ginecólogos que le ponen empeño a la especialidad y hacen alta ginecología, alta obstetricia, alta. Se especializan en fertilización in vitro, hacen ciencia también. Pero la gran mayoría de los parteros no saben hablar de medicina. ¿De acuerdo? Y ahí dice, el ginecólogo ¿verdad? Un solo hilo. Es más antiguo, el primitivo, el primero, carno. Todos lo costura, como lo pregunté, no conocen ni seda, ni algodón, nada, ni alambre, nada. El único hilo que usa es carne. La pobreza. Pero, ojo, disculpándome de los hijos de algunos obstetras famosos o ginecólogos de nombre, que hay personas que sí han hecho ciencia con especialidad. Bien, el ortopedista, alambre, perno, tornillo, carpintería. ¿De acuerdo? Y a la mía de la patada empanada. Se olviden de lo demás. Los cirujanos plásticos, dependiendo del precio, nylon o prolene. Los urólogos no pueden hacer sexo porque les hace piedra, lo dijo ella, usan polilastina. Los neurólogos, ya dijimos que la aponeurosis no se da bien con hilo trenzado. El único aponeurosis o el único tejido que se da muy bien con hilo trenzado es la dura madre con la ceja. Vasos para hacer hemostasia, o sea, para que pare de sangrar, pues el hilo más barato, algodón, se va a rechazar, pero el calcio se va a absorber. Peritoneo, el calcio crónico 1, todo el mundo usaba el calcio crónico 1 para hacer peritoneo. Hoy en día ya se sabe que es en vano se da peritoneo, no hace falta, es de más. Las aponeurosis sí, se quedan en plano profundo, si le ponemos un hilo inabsorbible se va a rechazar. Entonces tienen que usar el polilicólico, pero el polilicólico es trenzado y si la aponeurosis está infectada, se te va a rechazar. Entonces, en el caso que esté trenzado, usamos el prolene 1, prolene más grueso. Músculo,
solamente para aproximar, cargo crómico. Piel, nylon porque lo vas a sacar. Pero estómago, intestino, poliuretano. ¿De acuerdo? O polipropileno, porque el polipropileno es inerte y puedes costurar tripa con caca, porque es inerte. ¿De acuerdo? Pero el polipropileno no es más elástico que el nylon, pero no es lo suficientemente elástico como para no darte una estenosis. Vías biliares, cálido crómico y polipropileno. ¿De acuerdo? Hígado, solamente el cálido crómico, porque es el hilo más grueso. ¿Ya? Y el hígado, rapidito, él se regenera. Por eso me da. Seguimos. Boca, faringe, para la mucosa, el cálido crómico. El esófago, hay saliva y hay ácido, debe usar la polilactina. Vía respiratoria, nylon. Corazón, ya les dije, válvula y polipropileno. Y para que el nudo no te haga coágulos, poliéster, teflo. Vía urinaria, polilactina. Genitales femeninos, cálido crómico. Masculinos, cálido crómico. Tendones, acero y prolene. Hueso, alambre y acero. Gala ponderosa, seda. Ojo, la poliuresanona son los monofilamentos, ¿no? Los monofilamentos absorbibles. Imagínate vos quedate con un nudo en el ojo para toda la vida. No, no puedo. Microcirugía, puedes usarlo, nylon, polipropileno y la polilactina. Próximo slide. Agujas. Hablamos ayer de agujas. La aguja tiene una punta, un cuerno y una cola. La cola puede venir ensamblada de fábrica para que sea del mismo calibre y que al pasar no te haga hueco en la arteria y quede hinchada la arteria, ¿verdad? Pero para ser económico, con una misma aguja vos le podés cambiar los hilos. Con una sola aguja podés cambiar hilos, ensamblando, pero al pasar la palca donde ensamblas el hilo te va a dejar un hueco. Pero el cuerpo puede ser el cuerpo redondo, plano o triangular, de acuerdo si vos vas a querer que la aguja quede en otra aguja o si es que de poderla atrapar para que no se mueva la aguja o que quede oblicuo, que no se mueva. Atrapalo, porque atrapa y engancha. El cuerpo redondo, plano, triangular. La punta, la usada, puntiaguda, si vos querés hacer el mínimo huequito. Pero puede ser cortante si vas a costurar cuero grueso, tiene que tener filo. Puede ser 3 filos o puede ser 2 filos. ¿De acuerdo? 2 filos laterales y uno para abajo, o 2 filos laterales y uno para arriba. Entonces son triangular convencional o triangular invertida. Esas son las puntas de la aguja. Y la curvatura, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 y 3/4. Tamaño de 1 a 5 centímetros. De lo que ya hablamos de aguja. Estoy simplemente revisando para ver que no se nos escape nada. Próximo slide. Estructura mecánica, la grama de Mitchell, como el gran papel, para la piel y para hemostasia. Y existen anastomosis lineales y circulares. Hoy en día eso todo el mundo lo usa. Es decir, se mete por el ano una pistola, una grampeadora, circular. Agarras el otro segmento del intestino, lo llevas a encachuflar y trac, le das una línea de estructura circular. O sea, la grampeadora tiene 32 grampitas dispuestas en 3 líneas circulares. Se lo engrampa como si fuera una hoja de papel. Entonces se hace un grapeado en círculo para conectar 2 haces intestinales. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama enteroanastomosis. EEA. Y hay también las grampas lineales, que son líneas de grampa a la derecha, línea de grampa a la izquierda y un bisturí que corta al medio para unir como si fuera 2 hojas de estómago con el estómago. Es el gastroenteroanastomosis. Gastrointestinal anastomosis. Entonces las estructuras mecánicas son la EEA, enteroanastomosis, y la YIA, gastrointestinal anastomosis. En líneas de estructura. No sé si entendieron. Lo mismo que da un disparo de grampa. Grampa de papel. Apretás y salen los metales, engrampan y se doblan. ¿Ok?
Por eso me da, creo que se acabó. 4:30, ¿vale?